Bienvenidos a la capacitación Riesgo Químico y Protección Respiratoria. Quien les habla es la ingeniera Sonia Altamirano Uncoy, ingeniero químico de profesión con más de 20 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo. Gracias. En muchas actividades laborales, todos nosotros estamos expuestos a diversos tipos de sustancias químicas y que muchas veces, al no tener un manejo adecuado, estos pueden generar ciertos efectos negativos en nuestra salud, desde una irritación leve hasta enfermedades graves y también crónicas. El desconocimiento o el uso o el mal uso de estos productos químicos puede llevar a accidentes e intoxicaciones y consecuencias a largo plazo. Es importante indicarles que en un entorno laboral, las exposiciones a estas sustancias peligrosas representan un alto riesgo que puede afectar tanto a tu salud como a tu seguridad. Estas sustancias están presentes en diversas formas, ya sean en gases, vapores, polvos, nieblas o humos, y provocan estos efectos. Es importante también recalcar que en esta capacitación lo que buscamos es poderles dar ciertas herramientas para que ustedes a través del conocimiento puedan aplicar una forma adecuada y tener buenas prácticas frente a los riesgos químicos y sobre todo utilizar de una manera adecuada y apropiada los equipos de protección. El equipo de protección respiratoria es una barrera que actúa de manera frontal a estos contaminantes. El objetivo de esta capacitación es que nosotros podamos reconocer los riesgos asociados a los agentes químicos presentes en nuestro entorno laboral. Es importante aquí recalcar que los riesgos químicos están presentes mientras que uno realiza una manipulación, un almacenamiento, un transporte, ¿no?, de estas sustancias. Asimismo, en esta capacitación buscamos aprender y comprender cómo se identifican y se clasifican dichos agentes. Sabemos que las sustancias químicas se presentan en gases, vapores, polvos, nieblas. Esta transformación de estas propiedades de nuestros agentes químicos lo estaremos viendo a lo largo de la actividad. Como último objetivo tenemos también que tenemos que aprender cómo poder usar de manera correcta nuestros equipos de protección respiratoria. Es decir, ahí debemos saber cómo, cuándo y dónde utilizar. El riesgo puede ser alto si nosotros no tomamos las barreras adecuadas. Esta capacitación ha sido dividida en dos aspectos fundamentales. Primero vamos a hablar acerca del riesgo químico y en una segunda etapa vamos a hablar acerca del equipo de protección personal respiratoria. Entonces, demos inicio a esta parte del riesgo químico. ¿Qué es un riesgo químico? Es el riesgo que está asociado a la manipulación, al almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas. Es importante indicar que también esto se evalúa de acuerdo a la susceptibilidad de los daños que puede producir en las personas. Una sustancia química causa daño ya sea por contacto, por inhalación, por ingestión o por absorción a través de la piel. Este riesgo va a depender muchas veces de la toxicidad del químico o de la sustancia, de cómo se expone la persona y el tiempo y la frecuencia con la cual ocurre dicha exposición. Estas sustancias muchas veces pueden producir efectos agudos, como por ejemplo una irritación, una quemadura, algo inmediato, o también un efecto crónico, que lo vamos a ver a lo largo del tiempo, como enfermedades respiratorias, daño hepático o el cáncer. Esto depende mucho de las características de aquel agente químico con el cual estamos trabajando. Un ejemplo muy práctico es, por ejemplo, si manipulamos algún tipo de sustancia, como un disolvente orgánico. Dentro de esta categorización tenemos al tolueno, que muchas veces es utilizado para limpiar piezas metálicas. Si este no se utiliza adecuadamente como una protección respiratoria ni guantes adecuados, puede ser que al inhalar los vapores tóxicos o al absorber el químico a través de la piel, pueda generar, ¿no?, una afectación a tu sistema nervioso central y por lo tanto causaría mareos, náuseas y con una exposición prolongada daños más graves a los órganos internos.
Una sustancia química peligrosa es aquella sustancia que por sus características físicas, químicas o condiciones presentan un riesgo potencial para la salud humana, bienes materiales y ambiente. Es cualquier compuesto o mezcla que por sus propiedades físicas, químicas o toxicológicas puede representar un riesgo para la salud de las personas o también para el medio ambiente. Estas sustancias muchas veces pueden ser inflamables, explosivas, corrosivas, tóxicas, irritantes o hasta cancerígenas. El peligro va a depender muchas veces de la concentración y de cómo entramos en contacto, por inhalación, por absorción, por ingestión y el tiempo de exposición. Por ejemplo, como vemos aquí al costado, tenemos una sustancia química, ¿no?, que es del ácido sulfúrico. Esta sustancia química es peligrosa, es corrosiva y que muchas veces se utiliza pues en algunos procesos industriales, ¿no? Y esta sustancia al entrar en contacto pues con la piel o los ojos puede causar quemaduras graves y así si esta se inhala por el tema del vapor o el aerosol puede causar daños a la vía respiratoria, ¿no? Su manipulación muchas veces requiere el uso obligatorio de los equipos de protección personal. Es importante aquí también hablar acerca de lo que es un contaminante químico. Es toda sustancia orgánica, inorgánica, natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo, gases o vapor, con efectos perjudiciales para la salud de las personas que se encuentran en contacto con ella. Los contaminantes químicos es cualquier tipo de sustancia química que hasta el presente, ya sea en el aire, en el agua, en el suelo o los alimentos o las superficies de trabajo, puede alterar nuestra salud y el equilibrio también con el medio ambiente. Estos contaminantes nuevamente están presentes ya sean como vapores, gases, polvos, humos, nieblas y que muchas veces son generadas en nuestras actividades laborales, ¿no?, con un producto químico que está siendo mal gestionado, ¿no? Por ejemplo, como vemos en la imagen, ¿no?, ellos están manipulando un producto químico, supongamos que es el benceno, que es un solvente líquido muy volátil, ¿no?, durante el proceso de la mezcla, porque este benceno se evapora y puede quedar en el aire, ¿no? Y este vapor, al ser muy contaminante químico, puede ser inhalado por los trabajadores, afectando su sistema nervioso y aumentando el riesgo de una enfermedad como por ejemplo la leucemia si la exposición es prolongada, ¿no? Y como verán en la imagen, los señores están debidamente protegidos con su mascarilla, su full face, inclusive la indumentaria completa. Es toda sustancia, tóxico es toda sustancia que introducida en el organismo puede ocasionar trastornos e incluso la muerte. Una sustancia química que puede causar daño al organismo vivo cuando se introduce por inhalación, ingestión o contacto o piel es considerada tóxica. Las sustancias tóxicas dañan diversos tipos de órganos, desde el hígado, los pulmones, el cerebro y pueden causar efectos inmediatos, ¿no?, o también crónicos a largo plazo. ¿Y qué es la toxicidad? La toxicidad es la capacidad de esta sustancia de producir daños a los seres vivos a mayor dosis de toxicidad. Es decir, es el grado de una sustancia química para poder causar un daño. Entre otras palabras, mide el peligro de una sustancia, dependiendo de los factores como la dosis y el tiempo de exposición, la vía de ingreso y las características. Por ejemplo, el arsénico tiene alta toxicidad. Una pequeña cantidad puede ser letal y si se ingiere en un ámbito, en cambio, si tuviéramos otra sustancia como el etanol, que también es tóxico en exceso, pero su toxicidad es mucho menor, ya que el cuerpo lo puede metabolizar en pequeñas cantidades sin un grave daño. Es importante indicar que dentro de todas estas definiciones tenemos que encontrar una relación en la cual el riesgo químico asocia a la sustancia química. La sustancia química peligrosa es aquel agente que va a tener ese potencial de causar daño a la salud debido a sus diferentes tipos de propiedades, como ya lo hemos descrito, la toxicidad, la inflamabilidad. El riesgo químico es esa
posibilidad de que este daño se materialice, ¿no?, en una determinada situación de trabajo. Y esto va a depender de cuánto, cómo y dónde se ha dado la exposición. En otras palabras, para concluir este tema de las definiciones, el peligro es lo que la sustancia puede causar y el riesgo es la probabilidad de que esta sustancia química genere el daño a las condiciones del uso y la exposición. Clasificación de los contaminantes químicos. Los contaminantes químicos se clasifican de acuerdo a su forma de presentación. Tenemos el polvo. El polvo son partículas sólidas, finas, que se generan por fragmentación mecánica de materiales, como por ejemplo al cortar, al lijar, al triturar o al perforar. Pueden permanecer estas suspendidas en el aire y ser inhaladas fácilmente. Por ejemplo, el polvo del cemento, el polvo de sílice en las actividades de minería. Los gases. Los gases también son sustancias que se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente. Se dispersan completamente en el aire y pueden ser peligrosos si se inhalan, especialmente en espacios cerrados. Ejemplo, el monóxido de carbono, el cloro, el amoníaco. En el caso de los humos, son partículas sólidas muy finas que se generan por condensación de vapores metálicos calientes, como ocurre en las actividades de soldadura, fundición, y que también pueden ser tóxicos o irritantes al inhalarse. Ejemplo, los humos de plomo, el humo de óxidos de zinc. Con respecto a las nieblas, son gotas microscópicas de líquidos suspendidos en el aire, producidas por pulverización, agitación o condensación de líquidos. Estos pueden irritar a los ojos, a la piel o a las vías respiratorias. Ejemplo, tenemos las nieblas de ácido sulfúrico, las nieblas de aceite. Y como otro de los puntos o de las formas como se presentan en el aspecto líquido, las sustancias químicas en estado líquido pueden liberar algunos vapores peligrosos, contaminar las superficies o causar quemaduras por contacto directo. Ejemplo, el ácido clorhídrico, la gasolina, los solventes, ¿no? Y también, como última clasificación, tenemos a los vapores que son de forma gaseosa, ¿no?, de las sustancias que normalmente son líquidas o sólidas a temperatura ambiente que se liberan por evaporación. Son comunes en procesos con solventes y pueden ser tóxicos o inflamables. Tenemos ahí a los vapores de acetona, benceno o tolueno, por ejemplo. Los polvos, los humos metálicos y la neblina pueden irritar la nariz, la garganta y las vías respiratorias superiores. Algunas partículas, de acuerdo a su tamaño y la naturaleza, pueden llegar hasta los pulmones y dañar los tejidos. En el caso de, por ejemplo, de los polvos respirables, las enfermedades más comunes son la neumoconiosis, como la silicosis, ¿no?, que es causada por inhalar el polvo de sílice, ¿no?, durante años. O, por ejemplo, otra enfermedad común generada por los polvos es la bronquitis crónica y el asma ocupacional, o en algunos casos alergias respiratorias o hasta fibrosis pulmonar. En minería, en construcción, el polvo es sílice cristalino y este puede producir silicosis, una enfermedad que afecta a los pulmones y es irreversible. Con respecto a los humos metálicos, como ya lo habíamos hablado hace un momento, eran partículas ultra finas que se producen en las actividades de soldadura y su inhalación puede ser muy dañina, ¿no? Las enfermedades más comunes que nos producen son la fiebre por los humos metálicos, que es similar causada a una gripe, ¿no? Y en este caso también podría haber una intoxicación aguda o crónica, ¿no?, por los metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio, ¿no?, y que puede producir daños neurológicos, ¿no?, ya que hay una exposición prolongada al plomo y al magnesio, ¿no? También en el caso de las neblinas o las nieblas líquidas, ¿no?, producen estas enfermedades como muy comunes, como son la irritación de ojos, nariz y garganta, el asma, la neumonitis química, ¿no?, que es la inflamación de los pulmones, o en algunos casos el cáncer, ¿no?
La exposición continua, por ejemplo, a las neblinas del ácido sulfúrico pueden causar una irritación severa, ¿no?, a las vías respiratorias y un daño pulmonar. En el caso de los gases y vapores, estos pueden pasar inmediatamente a los pulmones, ¿no? Y desde ahí generar a través de la sangre lesiones en el cerebro y en los órganos internos. Otro de los aspectos que contribuyen a la evaluación de los riesgos químicos es la exposición. Y esta exposición muchas veces se va a dar en favor a tres factores que tenemos, ¿no? Uno es el transporte propio de la sustancia química, ¿no? Y otro de los factores es el almacenamiento de las sustancias de acuerdo a la compatibilidad y a las condiciones propias del lugar. Y como otro factor donde la persona puede ser afectada es a través de la manipulación propia de estas sustancias químicas, ¿no? En cualquiera de estas tres etapas, la exposición puede darse de manera aguda o crónica. La exposición al organismo que sufren los colaboradores que trabajan o que almacenan o que transportan sustancias químicas es aquel proceso por el cual no entran en contacto con este material peligroso. Existen dos tipos de exposición al organismo. El agudo, que es algo que se manifiesta de forma inmediata y en un corto tiempo después de la exposición, que se puede dar ya sea por segundos, por minutos u horas. O el aspecto crónico, que aparece meses o años después de una exposición, ¿no? Puede ser también aquí, va a depender de los tiempos, de la concentración propia de las sustancias, y muchas veces en los crónicos es ya cuando se ha generado una enfermedad ocupacional. Las vías de ingreso al organismo son las siguientes. Por ejemplo, tenemos la inhalación, ¿no?, que es básicamente la entrada de gases, vapores, polvos, humos o nieblas a través de la respiración. Y estas muchas veces producen también lesiones en la laringe, tráquea, bronquios o pulmones, ¿no? El riesgo de inhalación tóxica es muchas veces conocido. Por ejemplo, un trabajador, ¿no?, que realiza labores en pintura, al inhalar los vapores de tolueno sin un respirador adecuado, podría sufrir mareos, dolor de cabeza, irritación pulmonar y con una exposición prolongada, un daño a su sistema nervioso central o agudo. Otra de las formas es a través del contacto con la piel, ¿no?, o la vía dérmica o la absorción cutánea, ¿no?, que es básicamente el ingreso de las sustancias a través de la piel, especialmente si hay contacto prolongado con la piel, con la sustancia química, ¿no? Ahí es donde el tejido y gran parte de este hacen como vía de exposición, ¿no?, y de transporte de los vapores, líquidos y polvos. Por ejemplo, ¿no?, un operador que manipula pesticidas líquidos sin guantes de protección, ¿no?, podría sufrir una intoxicación, alergia o algún daño hepático, ¿no?, ya que algunos químicos atraviesan la piel y llegan al torrente sanguíneo, ¿no? También por la vía ocular, ¿no?, por el contacto ocular, igual vapores, líquidos y polvo pueden producir, ¿no?, ciertas lesiones en la córnea, por ejemplo, lo cual es muy alto, ¿no?, y es crítico ese riesgo. La ingestión es uno de los eventos más comunes, ¿no?, por la ingesta de alimentos. Y eso es básicamente cuando hay alguna exposición, ¿no?, ya sea por la manipulación, es decir, que las manos estén contaminadas y yo con ello manipule algún alimento y estos puedan generar una contaminación interna, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador no se lava las manos después de manipular disolventes y come en el área de trabajo, puede presentar dolor abdominal, vómitos, diarreas, ¿no?, o inclusive una intoxicación severa dependiendo del tipo de sustancia, ¿no? No lo había puesto aquí, pero también podemos tener a través de la vía parental, ¿no?, que es a través de la inyección, ¿no? Es decir,
por aquí ingresa de manera directa al cuerpo, ¿no? Ya sea por pinchazos o por heridas, ¿no? Y esto muchas veces ocurre en laboratorios o centros de salud, ¿no? Ejemplo, un técnico, ¿no? De laboratorio que sufre una herida punzante, ¿no? Con una jeringa contaminada, ¿no? Con un producto tóxico. ¿Qué podría pasar? Podría sufrir algún tipo de daño según el químico introducido. ¿Cómo evitamos estas sustancias peligrosas en nuestro día a día? Primero, hay ciertas reglas que debemos tener en cuenta durante la clasificación, ¿no? Que se da en el transporte o durante su almacenamiento, que muchas veces se da a través de la identificación, ¿sí? Y también a través de las hojas de seguridad o de la comunicación de los peligros, ¿no? Que se le hace al colaborador para que tenga ciertas medidas de precaución durante su manipulación, almacenamiento o transporte. En el transporte utilizamos el diamante o el rombo NFPA 704, ¿no? Es el rombo de seguridad o diamante de fuego. Este es un modelo de identificación del riesgo y que puede presentar una sustancia química peligrosa. Este símbolo es utilizado internacionalmente y contiene 4 partes de diferentes colores que, de acuerdo a los grados de peligrosidad de las sustancias químicas, a clasificar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el color azul, que habla acerca del efecto sobre la salud de esta sustancia química, el color rojo, que habla acerca de la inflamabilidad de esta sustancia química en ciertas condiciones de temperatura, la inestabilidad o reactividad también, que podría generar un potencial riesgo de explosión. Y en la parte blanca, algunos peligros especiales, ¿no? Que van a depender de las características puntuales de una sustancia química. Como veníamos hablando hace un momento, esta medida de esta identificación de la NFPA venía categorizando el color azul como el riesgo de la salud. Básicamente es el daño que puede producir a la salud de las personas a través de su exposición directa al producto químico. Ahora, es importante indicar que esta peligrosidad también se evalúa de acuerdo a un nivel, ¿no? Que vamos del 0 al 4, donde el 0 es que esta sustancia no presenta ningún tipo de riesgo. El 1, si viéramos ahí en el rombo de color azul, el número 1 indica de que es una sustancia poca peligrosa, o el 2 es peligroso, 3 es muy peligroso y 4 es mortal, ¿no? Entonces, este grado de peligrosidad me va a permitir a mí tomar precauciones y medidas de seguridad que impidan, ¿no?, que exista una contaminación o que afecte a mi salud. Con respecto al riesgo de inflamabilidad, que es de color rojo, es la capacidad del producto de poder entrar en combustión, ¿no? Y también va del 0 al 4, ¿no? Donde el 0 no se inflama para nada, el 1, o sea, tiene un nivel de inflamabilidad, ¿no? Sobre los 93 grados centígrados, el 2 debajo de los 93 grados y sobre los 37 grados, ¿no? El 3 es debajo de 37 grados y el 4 es debajo de 25 grados, ¿no? Entonces ahí también tenemos la inflamabilidad. Con respecto a la reactividad, es la capacidad de reaccionar de esta sustancia, ya sea con el agua, con el aire o el calor, ¿no? De igual manera, va del 0 al 4, ¿no? Entonces es para que lo tengamos precaución. Y con respecto al color blanco, alguna información adicional como una reacción peligrosa, ya sea por contacto con el agua, oxidante, alcalino, ácido, radiactivo, corrosivo o algún riesgo biológico. Algunos ejemplos para tener en cuenta. Hemos analizado dos productos químicos. Uno de ellos tiene que ver con el alcohol etílico o el etanol, ¿no? Si vemos en la parte superior, en la parte de inflamabilidad, el color rojo es 3. ¿Qué quiere decir esto? Que es un alto riesgo de incendio. Es un líquido inflamable que puede arder fácilmente a temperatura de ambiente.
Si vemos en el lado izquierdo, tenemos el rombo de color azul, que es el 1, que quiere decir que puede causar una irritación leve o algún efecto reversible en la salud de la persona que manipule, que ingeste o que tenga algún contacto, ¿no? Si vemos en la parte de reactividad, es estable a ciertas condiciones normales, no necesita agua, ¿sí? Y como vemos en la parte blanca, no se indica ningún tipo de información específica con la sustancia. Normalmente, en este caso no aplica, ¿no? Entonces, en conclusión, el etanol indica de que puede encenderse con mucha facilidad, que se tiene que alejar de alguna fuente de calor o chispa o llama abierta, ¿no? Y que puede causar alguna irritación o alguna resequedad de repente a la piel, ¿no? O algo leve si se inhala en grandes cantidades, ¿no? Y no va a reaccionar este producto violentamente, ¿no? Ni va a representar algún tipo de riesgo de explosión bajo ciertas condiciones normales, ¿no? En un siguiente ejemplo, aquí vemos al cloro, ¿no? El cloro, si vemos aquí, es cero, es decir, en la parte de inflamabilidad, es decir, no se inflama esta sustancia química. En la parte de riesgo de salud, si lo vemos 4, es mortal, ¿no? Entonces puede causar daños permanentes o inclusive la muerte, ¿no? Si vemos 0 en reactividad, ¿no? Pero y por lo tanto no va a reaccionar, ¿sí? Es una sustancia química estable. Y si vemos en la parte inferior, el oxi es una sustancia oxidante fuerte y que puede intensificar pues algún tipo de incendio de otros materiales, ¿no? Entonces, en conclusión, no es inflamable, ¿no? Por sí mismo, es decir, no puede agravar un incendio por su capacidad oxidante, pero no es que este producto pueda generar o sea la causa de un incendio, ¿no? Es altamente tóxico, ¿sí? Y esto puede causar un daño severo, ¿no? Y es reactivo, de reactividad bajo ciertas condiciones normales, ¿no? Entonces, estas consideraciones debemos tenerlo en cuenta. Esta sustancia química reacciona con el amoníaco, el acetileno y otros compuestos orgánicos también. Almacenamiento, sistema globalmente armonizado. ¿Qué es un sistema globalmente armonizado? Este sistema nos permite hacer la clasificación y el etiquetado de productos químicos, ¿no? Esto ha sido desarrollado por la ONU, ¿para qué? Para clasificar las sustancias y las mezclas químicas según sus peligros y etiquetarlas de forma estandarizada para que cualquier persona en cualquier país entienda los riesgos. Para eso utiliza pictogramas, frases de advertencia y medidas preventivas, ¿no? Este sistema muchas veces nos facilita pues hacer un comercio internacional, mejora la comunicación de los peligros y ayuda a proteger la vida humana, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo del etiquetado del sistema globalmente armonizado, donde establece pues en la parte exterior de la caja una etiqueta, ¿no? De un líquido inflamable, ¿no? Y en el envase propio de esta botella también trae el sistema de etiquetado, ¿no? Del sistema globalmente armonizado, y en el envase único también, ¿no? Va relacionado pues a la etiqueta, ¿no? Y también va relacionado pues al sistema SGA, ¿no? ¿Qué contiene? Las palabras de advertencia, la indicación propia del peligro, ¿no? Los consejos de alguna prudencia, la identificación del producto y la identificación del proveedor, ¿no? Por ejemplo, pensemos que es el alcohol etílico, ¿no? Entonces el pictograma va a ser de una sustancia química inflamable, ¿no? ¿Y qué me va a traer? Como la palabra de advertencia, peligro, ¿no? ¿Qué indicaciones, ¿no? Tengo con respecto al peligro? Es un líquido y vapores muy inflamables, puede causar somnolencia o mareos, ¿no? ¿Qué consejos me da de precaución o prudencia? Mantener alejado del calor,
chispas o llamas, usar protección personal como guantes, lentes, ¿no? Entonces es importante. Y también ahí me trae alguna característica propia del producto y del proveedor que lo está desarrollando, que lo ha desarrollado o fabricado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos el ácido sulfúrico, ¿no? El pictograma sería de corrosión, ¿no? Y también de irritación, ¿no? Y las palabras de advertencia, peligro, las indicaciones, ¿no? Del peligro es que provoca quemaduras graves en la piel y daños oculares y puede causar alguna irritación respiratoria. Algunas medidas de precaución, no respirar vapores, usar guantes resistentes y protección ocular, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta de que estos tipos de identificación nos van a permitir a nosotros tener un panorama sobre la sustancia química que vamos a almacenar o manipular. En la lámina, por ejemplo, estamos observando que tenemos un sistema globalmente armonizado, ¿no? Y etiquetado para los productos químicos, ¿no? Para la acetona, ¿no? Hay que tener en cuenta que este sistema globalmente armonizado tiene como objetivo, ¿no? Poder sistematizar, pues, la clasificación de las etiquetas, ¿no? A nivel internacional. Y para ello utiliza pues un esquema que lo vemos en la parte inferior donde se hace referencia al pictograma, ¿sí? Este pictograma muchas veces representa pues a lo que el peligro, ¿no? Representa esta sustancia química, ¿no? Y cómo puede afectar a la persona o al ambiente, ¿no? Entonces es importante indicar que también dentro de su esquema hay una palabra de advertencia que indica pues en menor o mayor gravedad del peligro, ¿no? Y para casos severos pues se utiliza peligro o mientras que atención cuando es menos severo, ¿no? Algunas indicaciones, ¿no? Frases que describen la naturaleza, por ejemplo, de los productos y el pictograma que representa, pues, los tipos de peligros que puedan ser, ¿no? También trae los consejos de precaución, ¿sí? Y también la identificación del producto y la identificación del proveedor. Como podemos ver en el ejemplo de la acetona, ¿no? Sabemos que aquí establece, pues, una clasificación, ¿no? De inflamabilidad, ¿no? Y por eso vemos ahí el símbolo de la llamita, ¿no? Que es un líquido inflamable que tiene una categoría 2, ¿no? Y que produce efectos en la salud. Vemos ahí un signo, ¿no? Que genera preocupación. Hay una toxicidad aguda por inhalación, ¿sí? Y en este aspecto, pues también teniendo la clasificación del tipo de los peligros, ¿no? También hay unas indicaciones, ¿no? O una palabra de advertencia que es el peligro, se establece con consejos de precaución, como por ejemplo mantener alejado de las fuentes de calor, no fumar, ¿no? Evitar respirar vapores, usar guantes, ¿no? Y en caso de contacto con los ojos, enjuagar cuidadosamente en el agua, ¿no? Entonces, esto también se viene presentando pues en el envase del producto químico como la acetona. Hojas de datos de seguridad. Una hoja de datos de seguridad es un documento que contiene información sobre los compuestos químicos, el uso, el almacenaje, el manejo, los procedimientos de emergencia y los efectos potenciales a la salud relacionados con material peligroso. Las hojas de seguridad, de datos de seguridad o SDS contienen mucha información sobre el material en la que aparece la etiqueta del envase. Hay que tener en cuenta que una hoja de seguridad, de datos de seguridad tiene una vigencia máxima de 5 años y no es igual que una ficha técnica. Es básicamente un documento técnico que nos va a dar la información detallada y estandarizada sobre los peligros, las características propias de la sustancia, así como las condiciones de almacenamiento, manipulación y primeros auxilios, ¿no?
Forma parte esencial del sistema globalmente armonizado y es una herramienta clave para la prevención de riesgos laborales y la protección al medio ambiente y la salud del trabajador. El propósito de las hojas de seguridad SDS es podernos dar información a todos los usuarios del producto, la información, por ejemplo, ¿no?, de la constitución química del material, las propiedades físicas de los materiales o los efectos rápidos que pueda producir este material al entrar en contacto, ¿no?, y que lo hacen peligroso, así como el nivel de los equipos de protección que se deben usar para poder trabajar en forma segura con el material, el tratamiento de primeros auxilios que se debe suministrar si alguien está expuesto a este material, la planificación por adelantado necesario para manejar con seguridad derrames, incendios y operaciones cotidianas, y cómo podamos responder ante un accidente, ya sea por incendio, explosión, derrame o fuga, ¿no? Las hojas de seguridad, ¿no?, las hojas de datos de seguridad contienen la información del producto, la composición, los datos del riesgo a la salud, el procedimiento de primeros auxilios, las normas que aplican en caso de incendio, las medidas de fugas o derrames, el almacenaje y manipulación, controles de exposición y protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, datos toxicológicos, información ecológica. Tenemos algunas consideraciones para la eliminación y el desecho, información para el transporte, alguna otra información requerida, ¿no?, para nuestros fines. Como parte de las medidas de precaución y prevención, nosotros muchas veces tenemos que conocer y reconocer los peligros. Para eso se hace una comunicación de los mismos. Por ejemplo, tenemos aquí el pictograma de que es una sustancia corrosiva, ¿no? ¿Y qué tipo de sustancias tenemos? Por ejemplo, tenemos al ácido clorhídrico, al ácido fluorhídrico, al hidróxido de potasio, al ácido sulfúrico, ¿no? Estas sustancias químicas manejan cada uno su hoja de datos de seguridad y por lo tanto estos productos químicos tienen la propiedad de causar destrucción a los tejidos vivos o materiales inertes. ¿Qué precauciones debo tener? No debo inhalar y evitar el contacto con la piel, ojos y la ropa. También podemos tener lo que son los peligros del tipo explosivos, ¿no?, que son sustancias y preparaciones que pueden explotar bajo ciertos efectos de una llama y que son sensibles a los choques o fricciones por ejemplo, en el dinitrobenceno, ¿no? ¿Qué precaución? Hay que evitar de que, por ejemplo, estas sufran golpes, sacudidas, fricción, flamas o estén próximas a las fuentes de calor, ¿no? Por ejemplo, aquí quienes tenemos al flúor, a la nitroglicerina, ¿no? Sustancias comburentes, ¿no? Son aquellas sustancias que tienen la capacidad de incendiar a otras sustancias, ¿sí? Facilitan la combustión e impiden el combate del fuego, ¿no? ¿Qué medidas de precaución? Hay que evitar contacto con materiales combustibles y como en este aspecto aquí tenemos al oxígeno, al nitrato de potasio, al peróxido de oxígeno. Mismo tenemos a las sustancias inflamables, que es una sustancia que en ciertas preparaciones al calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a una temperatura normal y sin necesidad de energía o que puedan inflamarse fácilmente por una breve acción de una fuente de inflamación, ¿no? Y que va a continuar ardiendo y se va a consumir después de haberse apartado de alguna fuente de inflamación, ¿sí? Esta sustancia muchas veces es muy peligrosa, ¿no?, en ciertas cantidades y hay que evitar tener contacto con materiales que puedan ser reactivos, ¿no?, y puedan generar un mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al hidrógeno, por ejemplo, al éter etílico, al etanol, a la acetona, ¿no? También tenemos las sustancias como los gases, ¿no?, que son sustancias gaseosas comprimidas, ¿no?, que disueltas y contenidas a ciertas condiciones de presión, ¿no?, en un recipiente pueden explotar con el calor, ¿no?
Y esto, ¿qué precaución? Nunca hay que lanzarlas al fuego, ¿no? Y aquí a quienes tenemos a las botellas de gas a presión, insecticidas caseros, ambientadores, ¿no? Por ejemplo, también tenemos algunas sustancias que tienen algún contacto con la piel, ¿no? Y pueden implicar riesgos graves o agudos, ¿no? O crónicos. Y hay que evitar cualquier tipo de contacto, ¿no? Aquí tenemos el amoníaco, la lejía. Existen otras sustancias químicas que son tóxicas al contacto con el agua, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el cianuro, el trióxido de arsénico, el metanol, ¿no? Que básicamente son sustancias que por inhalación, ingestión o absorción a través de la piel pueden producir graves problemas a la salud, incluso la muerte, ¿no? Eh, También hay otras sustancias que son peligrosas por la aspiración, ¿no? Y en este caso encontramos el metanol, el monóxido de carbono, el cloro, ¿no? ¿Qué precaución debemos tener? Hay que evitar tener un contacto con alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Así como la inhalación de los vapores, ¿no? Y también existen aquellos que son peligrosos para el medio ambiente, ¿no? Y ahí tengamos en cuenta que hay que tener mucha precaución en su manipulación, ¿no? Debido a su potencial riesgo, no puede ser liberado en cañerías, ¿no? En el suelo o en el medio ambiente, ¿no? Aquí tenemos al benceno, al cianuro y al lindano. En la segunda parte vamos a hablar acerca de la protección respiratoria. Si bien es cierto, existen varios contaminantes que hemos hablado hace un momento con respecto al tema de los agentes químicos, ¿no? Y físicos que pueden haber en el entorno laboral, es importante pues tener en cuenta de que también existen medidas de protección, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos la protección respiratoria natural, que básicamente eh, está establecida, ¿no? Por ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Que sirven como barreras, ¿no? O mecanismos, o de manera biológica posee nuestro cuerpo para poderse defender ante ciertos contaminantes que ingresen por nuestras vías respiratorias, como por ejemplo el polvo, ¿no? O algún microorganismo, ¿no? Y estas son nuestras primeras barreras de defensa, tengamos en cuenta, ¿no? En las cuales trata de evitar o previene que estas sustancias lleguen a los pulmones, ¿no? Por ejemplo, los pelos que tenemos en las fosas nasales o en la nariz, ¿no? Esa es nuestra primera línea de defensa. Atrapan partículas durante la inhalación, ¿no? Funciona como un filtro que va a retener partículas grandes que están presentes en el aire, ¿no? Evitan que el polvo y otros elementos ingresen a nuestro sistema respiratorio. Luego de ellos tenemos a los cilios, ¿no? Que son aquellos pelitos que nos tapizan el conducto respiratorio, ¿sí? Son vellos microscópicos, ¿no? Y se mueven en forma coordinada para empujar el moco y las partículas que son atrapadas hacia la garganta, ¿no? Donde se puede expulsar o tragar, ¿no? Este proceso se conoce como una limpieza mucociliar. No, también tenemos la membrana mucosa, ¿no? Que es una tercera barrera, ¿sí? Que lo que va a hacer es atrapar las partículas que traspasan los pelos de la nariz, ¿no? Esta membrana mucosa, a través del moco, atrapa estas partículas pequeñas y microorganismos y tiene unas propiedades, ¿no? Antimicrobianas que ayudan a destruir la bacteria y el virus, ¿no? Y si ya estas defensas han sido, ya vulneradas, tenemos el tema del reflejo de la tos, ¿no? Que es básicamente un protector, es como la forma que expulsa ya la mucosidad y las partículas extras, ¿no? Entonces, a través de la tos se hace una expulsión de alguna sustancia irritante, ¿no? Desde los bronquios y la tráquea, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que estos mecanismos de protección natural que tenemos previenen enfermedades respiratorias, como por ejemplo la bronquitis, la neumonía, ¿no? Y también es eficaz, pero frente a ciertas concentraciones altas, ¿no? Por lo que en la parte laboral, pues se requiere también tener una protección adicional respiratoria, ¿no?
como son las mascarillas, respiradores o sistemas de ventilación, que lo vamos a ver en un momento. Protección respiratoria. El propósito de la protección respiratoria es brindar protección a los empleados dentro de las áreas donde laboran, ya sea lesiones o enfermedades que pudieran surgir en el contacto con sustancias químicas peligrosas. En la mayoría de veces, el equipo de protección personal viene indicado en el etiquetado, en la hoja de seguridad o en los protocolos particulares. Es importante también indicar que hay que tener una selección adecuada de la protección. Los equipos de protección personal, como los respiradores, tienen que hacerse un análisis previo de cuáles son aquellos peligros ocupacionales y riesgos que están asociados. De acuerdo a ellos, se seleccionará un modelo y tipo de respirador. Es aquí imprescindible hacer una evaluación de las propiedades físicas y químicas del contaminante, la concentración y la toxicidad de este contaminante en el lugar de trabajo y las condiciones en las cuales se utilizará el equipo. Para ello, la organización también tiene que definir en su sistema de gestión responsabilidades para el uso adecuado de los equipos de protección, desde la supervisión y el control que está a cargo de los responsables de HSE o de los trabajadores, de su buen uso, del mantenimiento, de la conservación de estos equipos, ¿no? Y que estos se mantengan en buenas condiciones para que puedan ser usados en el momento que se requiere. La protección respiratoria en ambientes laborales se clasifica de acuerdo a su funcionamiento. Existen dos grandes grupos dentro de la parte de los respiradores. Los equipos que son purificadores de aire. Estos equipos lo que van a hacer es limpiar el entorno antes de que sea respirado y no generen aire, solo filtran los que ya están presentes, y dentro de ellos tenemos los de presión positiva y los de presión negativa. Una limitación que tienen es que no funcionan en atmósferas con poco oxígeno o con contaminantes muy concentrados. Mientras que los suministros de aire, estos no dependen del aire del ambiente, sino los que se proporcionan aire limpio desde otra fuente, ¿no? Y aquí tenemos las líneas de aire y los equipos autónomos de respiración, ¿no? Y los equipos con suministro asistido. Una ventaja de estos equipos es que son ambos aptos para atmósferas tóxicas con poco oxígeno o espacios confinados, ¿no? En conclusión, los de purificadores de aire filtran los contaminantes, es de uso común, y los suministros de aire proveen aire limpio y es un uso especializado. Respiradores purificadores de aire forzado y con suministro. Estas, como le decía hace un momento, han sido divididas en dos, en líneas de aire y autónomos, ¿no? Y básicamente son respiradores que utilizan un ventilador motorizado para poder forzar el paso del aire al ambiente a través de los filtros, ¿no? Eliminan algún tipo de contaminantes como polvos, partículas, vapores, gases, antes de que lleguen a la persona, ¿no? Y no aportan oxígeno. Lo que hacen básicamente es filtrar el aire del ambiente, proveen la presión positiva y sobre todo pues se usan en máscaras completas, ¿no? O también como capuchas, ¿no? Y se utiliza mucho en lo que es la minería, en los laboratorios, en la manipulación de químicos y en la industria, ¿no? Existe dentro de esta línea los respiradores con suministros de aire. Estos respiradores no dependen del aire del ambiente, ¿no? Sino reciben aire limpio desde una fuente externa. Y estas se van a dividir en dos, en respirador de línea de aire, ¿no? Y en respirador o equipo autónomo de respiración, ¿no? Con respecto al respirador de la línea de aire, este equipo suministra aire comprimido desde una fuente externa, como un compresor, ¿no? Y a través de la manguera, que es flexible y está conectada, ¿no? A la pieza facial del trabajador. ¿Y qué hace? Genera aire limpio y continuo y se usa mucho en espacios confinados o atmósferas tóxicas, ¿no? Normalmente estas se utilizan pues en cabinas de pintura, limpieza con solventes, mantenimiento de tanques cerrados, ¿no? Y el equipo autónomo de respiración básicamente lo que hace es proporcionar aire comprimido desde el cilindro, ¿no? O tanque que el usuario lleva en la espalda,
conectado a una máscara facial, ¿no? Total autonomía y movilidad, y es ideal para emergencias como incendios, rescates y espacios sin oxígeno, ¿no? Tiene un tiempo limitado de uso, depende del tamaño del tanque, ¿no? ¿Y quiénes lo usan? Los brigadistas de emergencia, los bomberos, los trabajos de rescate en minería subterránea, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta ello, ¿no? Los tipos de respiradores purificadores de aire. Respiradores y purificadores de aire. Los respiradores libres de mantenimiento son dispositivos de protección respiratoria que su uso es limitado o desechable. Son diseñados para ser usados por un periodo de tiempo determinado, jornadas, ¿no? Y de acuerdo a su tipo de contaminante y el uso. Luego son descargados sin requerir ningún tipo de limpieza, recambio ni otros tipos de mantenimiento. Características principales son equipos muy prácticos, livianos y comúnmente son utilizados en tareas de corta duración, ¿no? O donde hay posición de partículas, vapores u otros contaminantes. Algunas partes principales que debemos tener en cuenta, ¿no? Es que cuentan con una válvula de exhalación, ¿sí? Cuentan con bandas elásticas o sujetadores que nos van a ayudar a ajustar el respirador a la cabeza para obtener un buen sello, ¿no? Es importante indicar que también están hechos de material filtrante, fibra sintética, que actúa como una barrera para las partículas, ¿no? Y gases también, y es ahí donde tienen el carbón activado. Tienen un clip nasal, que es una parte metálica, un sujetador de aluminio o plástico, que básicamente se moldea sobre el puente nasal para evitar alguna fuga del aire. Cuentan con esa válvula de exhalación que facilita la salida del aire exhalado, reduciendo pues la humedad y el calor interno, ¿no? Y dependiendo de los modelos, también vamos a tener en cuenta que no solamente filtran partículas, sino también gases o vapores, ¿no? Donde se usa mucho en la construcción, ¿no? Frente al polvo de cemento, sílice, en los laboratorios, ¿no? Para protegerse de vapores orgánicos, ¿sí? En la agricultura, ¿no? En las fábricas industriales, ¿no? Y los más conocidos que tenemos, pues, por ejemplo, es el N95, ¿no? Que es un respirador libre de mantenimiento desechable. Los respiradores reutilizables de medio rostro son aquellos respiradores que nos permiten pues cubrir nuestra nariz, boca y mentón y que están diseñados para un uso prolongado, ¿no? Estos se pueden limpiar, ¿no? Y reutilizar. Se les da un mantenimiento, una desinfección, ¿no? También su uso depende de algunos accesorios, ¿no? Como son filtros y cartuchos, y de acuerdo a su saturación y a sus fechas de vencimiento se hacen los cambios, ¿no? Este tipo de respiradores, tenemos por ejemplo aquí la de la línea 7000, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo aquellos que tienen la codificación de 7501, es para caras pequeñas, ¿no? 7502 para caras medianas y 7503 para el respirador de media cara talla grande, ¿no? Entonces, estos equipos también están establecidos para su uso. Algunos accesorios que tienen estos respiradores es una válvula de exhalación media, una válvula de inhalación, cuentan con empaques, ¿no? Hay ciertas válvulas de ventilación, el arnés, que es muy importante para la sujeción, ¿no? Y los adaptadores, ¿no? Esto de acá, esta válvula de exhalación, lo que nos va a permitir, pues, es poder permitir la salida del aire exhalado, ¿no? Y ayuda a reducir el calor y la humedad dentro de la máscara, ¿no? El arnés también es importante, ver que estas correas nos permitan ajustar el respirador cómodamente a nuestro rostro. Esta parte de la copa nasal es de fabricación de silicona, ¿no? Y nos permite pues asegurar el buen sellado, ¿sí? Y bueno, los empaques
¿no? Básicamente es para poder conectar puntos donde se enroscan, se acoplan, ¿no? Los filtros, los cartuchos específicamente. Respiradores de cara completa. Son dispositivos reutilizables de protección respiratoria que lo que van a hacer es cubrir todo el rostro, ojos, nariz, boca y mentón. Proporcionan protección tanto respiratoria como ocular frente a partículas, gases, vapores y sustancias químicas peligrosas. Su diseño evita la entrada de contaminantes por cualquier vía facial y también protege a los ojos de irritaciones o salpicaduras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el 6700, cara completa pequeña, ¿no? Y 6900, por ejemplo, es cara completa grande y 6800 cara completa mediana, ¿no? Partes principales, ¿no? Bueno, esta máscara es facial completa, está fabricada de silicona, de goma, ¿no? Y tiene un visor transparente, ¿sí? Ese visor protege a los ojos y permite que haya visibilidad. También cuenta con válvulas de exhalación que permite que el aire exhalado salga sin esfuerzo y evita acumulación de calor y humedad. Y también tiene algunos conectores, pues, como cartuchos, filtros, ¿no? Y el arnés, ¿no? Que lo que hace es brindar el ajuste seguro y cómodo, ¿no? Y se adapta con los filtros o cartuchos que son intercambiables, que van a depender ello de acuerdo al tipo de contaminante, como polvo, gases, vapores, ¿no? O combinados, ¿sí? Estos filtros de partículas, ¿no? Son parte de los complementos que tiene la protección respiratoria con mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí de 3M la línea del 2097, donde se ven ahí los tipos, ¿no? De P100, ¿sí? Y que va a proteger contra polvos, neblinas, humos metálicos, ¿no? Y esta su característica fundamental es que tiene una alta eficiencia, casi el 99.97%, ¿no? De protección, es resistente al aceite, ¿no? Y básicamente se adapta pues a los respiradores de la línea 6000 o 7000, ¿no? Tenemos el 2071, que también es para polvos, neblinas y humos resistentes. Tiene una resistencia del 95%, ¿sí? También aquí cuenta con una característica a la saturación de las partículas oleosas, ¿no? Y es compatible también con estos respiradores que hace un momento mencioné. Y la 2076, ¿no? Esta línea es un P95 más una combinación combinada de fluoruros de hidrógeno, ¿no? Y estas partículas en niveles también nos protege pues sobre los niveles que puedan tener, ¿no? Algún tipo de partículas con y sin aceite, ¿no? La protección química ahí también es parcial, ¿sí? Y también es compatible con los respiradores que hace un momento mencionaba, ¿no? Importante tener en cuenta cuando hablo de P100 es porque filtra las partículas en un 99.97%, ¿no? En un P95, ¿sí? Son aquellas que filtra a un 95% de partículas, incluyendo aceites, ¿no? Y estas normalmente pues se usan en actividades donde hay soldadura, fundición, manejo de asbesto, lijado, esmerilado, o industrias químicas, ¿no? Donde hay una exposición a gases ácidos como el fluoruro de hidrógeno, ¿no? Como podemos ver aquí, los componentes del filtro es que cuentan con unas microfibras con carga electrostática, que es lo que impiden, ¿no? El paso de los contaminantes, y cuentan con una capa de carbón activado, ¿no? Que lo que hace es prevenir pues algún tipo de ingreso de vapores orgánicos que podrían ser molestos, ¿no? Entonces esto es básicamente para vapores orgánicos y también para partículas en suspensión. Filtro de partículas, ¿no? Estas cuentan con fibra de vidrio y no es electrostático, ¿no? Aquí son elementos filtrantes que están compuestos por
fibras de vidrio, ¿no? O algún material similar, que básicamente no utilizan carga electrostática para atrapar partículas, ¿no? Sino que funcionan como barrera mecánica. Estas también tienen ciertas ventajas, ¿no? Su eficiencia en ambientes es mucho mejor en ambientes húmedos, ¿no? Y no se ven afectados por pérdida de carga, ¿no? Y tienen mayor durabilidad en ciertas condiciones agresivas, ¿no? Una desventaja de ellos es que también tienen mayor resistencia al paso del aire y generan un mayor esfuerzo a los colaboradores para poder respirar, ¿no? Son más pesados y gruesos, ¿no? Y sobre todo, pues, generan un poco más de disconfort, ¿no? A su uso. Algunos cartuchos para gases y vapores son componentes que normalmente se utilizan con los respiradores reutilizables, ¿no? Y estos lo que hacen una función es de filtrar contaminantes químicos que se encuentran en fase gaseosa o de vapor, que están presentes en el aire y que podrían ser inhalados por los usuarios. Básicamente funcionan absorbiendo estos químicos, ¿no? Y por ello muchos de ellos tienen el carbón activado, tratado, que captura estas moléculas de gases o vapores a través de un proceso físico, ¿no? Dependiendo del tipo de sustancia, ¿no? Tenemos una clasificación, ¿sí? De los químicos, ¿no? En los cuales vamos a poder conocer, de acuerdo a los agentes químicos expuestos, que podrían ser vapores orgánicos, gases ácidos, ¿no? Vapores orgánicos y gases ácidos, por ejemplo, el 6003, ¿no? El color amarillo es que su borde, su contorno va a ser de color amarillo, ¿no? O también tenemos los formaldehídos y gases orgánicos, ¿no? Entonces, es parte de la clasificación. ¿Cómo funcionan? Bueno, estos vapores orgánicos normalmente ingresan, ¿no? Los que no son filtrados, ¿sí? Ya ingresan y este cartucho a través del carbón activado absorbe estos vapores orgánicos en el nivel molecular, ¿no? Y estas son capturadas y dejan pasar el aire limpio, ¿no? Y la vida útil de estos equipos, ¿no? Se prolonga hasta que los vapores empiezan a escaparse del cartucho, ¿no? Básicamente esa es su función principal. Dentro de esta clasificación, los cartuchos, también vamos a encontrar una combinación de las protecciones, ¿no? Que pueden ser mixtos, ¿no? En donde vamos a tener a los vapores orgánicos, los gases ácidos, ¿no? Y que también están con los filtros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la línea 6924, ¿no? Que es de color verde, como vemos en la imagen. Este producto protege, ¿no? Contra los gases o los vapores del amoníaco, del metalamina y del filtro P100, ¿no? Es una sola combinación. Existe también algunos adaptadores que tienen el filtro y tienen el cartucho, ¿no? Va a depender mucho de cómo se hace la selección adecuada de esta protección, ¿no? Importante que tengamos en cuenta, una protección respiratoria es muy diferente un respirador de una mascarilla. Existe mucha la confusión de que un respirador es una mascarilla y es totalmente falso. Una mascarilla no trae información impresa del producto, mientras que un respirador sí cuenta con una certificación, es algo visible, indica la norma en la cual está cumpliendo, ¿no? Una mascarilla tiene bandas elásticas. Estas mascarillas no se adhieren fácilmente al rostro, ¿no? Entonces permiten que muchas veces el contaminante ingrese por los costados, mientras que un respirador tiene bandas elásticas dobles, ¿no? Y que se fijan en puntos en la cabeza para asegurar el perfecto ajuste, ¿no? El aire contaminado solo puede pasar por el material que se tiene que filtrar, ¿no? También es importante indicar que una mascarilla está formada por solo una capa delgada filtrante, ¿no? Entonces, mientras que un respirador hay varias capas que lo que van a hacer es asegurarse de que las partículas, el aire con contaminantes no traspase
todas esas barreras, ¿no? Y de esa manera se quede atrapado dentro de estas fibras, se queda atrapada las partículas contaminantes, ¿no? Entonces sale el aire sin algún contaminante, ¿no? Hay un nivel de protección. Cosas que debemos también saber durante la inspección del equipo de protección, ¿no? Una de las medidas que tenemos todos nosotros como colaboradores es asegurarnos de que estos equipos estén en buenas condiciones. Y para eso siempre, antes de su uso, tengo que hacer una revisión, una inspección. Tengo que comprobar que el equipo no tiene ni grietas, no está roto, tengo que ver su ajuste facial, no está distorsionado, examinar las válvulas de exhalación que no presenten distorsiones, grietas, comprobar que estén en buen estado, ¿no? Y sobre todo asegurarme pues que al levantar la cubierta, las válvulas de exhalación y comprobar que estas también estén en buen estado. Antes de iniciar con esta parte es importante tener en cuenta que al usar un respirador yo me tengo que asegurar de que tenga un ajuste facial, ¿no? Para eso miremos el siguiente video. Antes de que usted ingrese a un área contaminada, usted deberá realizar algunas de las siguientes verificaciones de sello personal. Para realizar la verificación de sello de presión positiva, coloque las palmas de sus manos gentilmente sobre la cubierta de la válvula de exhalación, siendo cuidadoso de no ejercer mucha presión para no romper el sello facial. Exhale gentilmente. Si la pieza facial se abomba ligeramente y usted no detecta ninguna fuga de aire entre su cara y pieza facial, su respirador se ha ajustado adecuadamente a su cara. Para realizar la verificación de sello de presión negativa con cartuchos, cubra el área abierta de los cartuchos con las palmas de las manos. Los retenedores de filtros pueden ayudar cuando se realiza una verificación de sello de presión negativa. Para realizar una verificación de sello de presión negativa con filtros de forma circular, posicione sus pulgares sobre el centro del filtro para restringir el flujo de aire a través de las válvulas de exhalación. Para realizar una prueba de ajuste de presión negativa con los filtros de forma rectangular, presione la cobertura del filtro contra el respirador para restringir el paso del aire. Inhale gentilmente. Si la pieza facial se colapsa ligeramente y no detecta el ingreso de aire entre su cara y la pieza facial, su respirador ha ajustado adecuadamente a su cara. Si usted detecta fugas de aire cuando realiza la prueba de ajuste de presión positiva o negativa, reposicione el respirador a su cara o reajuste la tensión de las ligas y repita la verificación de sello. Si usted tiene cualquier dificultad para conseguir el ajuste del respirador, revise las instrucciones del usuario y los pósters de ajuste de 3M para asegurarse que está colocando el respirador adecuadamente. Si su respirador continúa sin ajustarle correctamente, vea a su supervisor. Usted debe realizar la verificación de sello siempre que vaya a utilizar el respirador. Nunca ingrese a un área contaminada si su respirador no le ajusta adecuadamente. Pero también es importante que usted tenga una prueba de ajuste para asegurarse que el respirador es capaz de ajustarle correctamente. Su empleador deberá realizar una prueba de ajuste cuando usted utilice el respirador por primera vez o posteriormente realizarla una vez al año. Es importante tener en cuenta estas indicaciones dadas en el video para poder comprobar pues que nuestro protector o nuestro respirador, ¿no?, esté en buenas condiciones, ¿no?, y asegure una correcta protección. A manera de recordar lo que hemos repasado el día de hoy, es tener ciertas precauciones en el uso de los respiradores. La inhalación sin protección de los agentes químicos que pudieran
estar en un ambiente laboral me puede generar daños agudos y crónicos, ¿no? Y ellos como consecuencia pueden traer la enfermedad o la muerte. Entonces es importantísimo siempre tener un equipo de protección respiratoria que sea con las medidas adecuadas al factor de riesgo que tenemos en ese ambiente de trabajo. También es asegurarnos de que ese equipo de protección personal respiratoria se haga un buen ajuste. No podemos ingresar al área contaminada si éste no se ha desarrollado. La prueba del ajuste es fundamental, ¿no? Y también, como medida de higiene, tengamos en cuenta que no lo puedo usar con barba o vello facial que impida tener un buen ajuste. Señores, es parte de las recomendaciones que les estamos dando para su buen uso. Agradecerles por su atención en esta capacitación. Les pido que por favor puedan desarrollar su examen, ¿no? Y una vez aprobado, se emitirá sus certificados, descárguenlos de manera automática de la plataforma. Gracias, que tengan buen día.